Cuando arrancó la primera liana de aquella entrada de piedra, sus manos temblaban de hambre y no de miedo. Cuando arrancó la última, temblaban de rabia. Porque lo que había detrás de esas paredes no era solo una cueva. Era la prueba de que el hombre más respetado del valle había ordenado matar a su marido. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. El día que enterraron a Esteban Salazar bajo el roble más viejo del valle, el cielo estaba tan azul y tan cruel que Remedios pensó que Dios se había equivocado de día. El azul era para los nacimientos. Para los entierros correspondía la tormenta, el viento que dobla los pinos, la tierra que llora lo que los hombres no se permiten llorar. Pero el cielo del Valle de San Cristóbal no entendía de liturgias humanas, y siguió siendo azul e indiferente, mientras 4 hombres bajaban el ataúd de su marido con sogas que habían servido, el día anterior, para atar ganado. Remedios tenía 39 años, y había pasado 20 de ellos aprendiendo a leer el dolor en los cuerpos ajenos. Era partera. Conocía la diferencia entre un llanto de bienvenida y uno de despedida, entre los dedos que sueltan porque ya no hay fuerza y los que sueltan porque ya no hay razón para apretar. Mientras el cura terminaba el Padre Nuestro de rutina, pronunciado con la prisa de quien tiene 3 entierros más antes del mediodía, ella miraba el ataúd y pensaba, esto no es lo que dijeron que fue. Le dijeron que bandidos. Le dijeron que Esteban había tomado el camino viejo hacia Mineral Springs para vender 3 caballos, y que lo habían encontrado a la mañana siguiente, con 2 balazos en la espalda y la bolsa del dinero vacía. Le dijeron que en esos tiempos los caminos no eran seguros, que ella lo sabía mejor que nadie, que era una tragedia, pero no era ninguna sorpresa. El alguacil Denton había levantado la vista de sus papeles exactamente una vez durante toda la conversación, y esa vez había sido para mirar por la ventana, no para mirarla a ella. Bandidos, había repetido Remedios, con la voz plana de quien repite algo que no cree. Bandidos, había confirmado Denton, ya volviendo a sus papeles. Esteban no tomaba el camino viejo, nunca. Desde niño tenía miedo a los barrancos, y al camino viejo bordeaba 3 de ellos. Lo sabía ella, lo sabía cualquiera que lo hubiera conocido más de una semana. Alguien había llevado a Esteban a ese camino, o alguien había mentido sobre dónde lo habían encontrado. La tierra cerró sobre el ataúd con el sonido sordo e irrevocable que tiene la tierra cuando se niega a devolver lo que recibió, y las 12 personas que habían venido al entierro empezaron a dispersarse con la prisa de quien no quiere que lo vean demasiado cerca de la viuda de un hombre muerto en circunstancias incómodas. Solo quedó, por un momento, Concha Villanueva, la esposa del herrero, que le apretó la mano y le dijo algo que Remedios no escuchó, porque en ese momento solo podía pensar en los $52 que quedaban en la lata de harina de maíz detrás del hornillo, y en que el alquiler del rancho vencía en 16 días. El abogado Perkins la recibió de pie, con el sombrero puesto, señal inequívoca de que no pensaba sentarse. Le explicó, con la amabilidad calculada de quien explica algo por última vez, que el arrendamiento estaba a nombre de Esteban, que sin Esteban el contrato no tenía validez, que el propietario de las tierras, el doctor Horace Callum, hombre respetadísimo, benefactor del hospital del condado, había sido muy comprensivo, pero que los negocios eran los negocios. «Tiene hasta el 1 del mes que viene», dijo Perkins. «Mi marido llevaba 7 años trabajando esa tierra, y el doctor Callum se lo agradece. Por eso le da el mes completo, en lugar de pedirle que desocupe ahora». Remedios había asistido a partos, en los que la madre tardaba 30 horas en rendirse. Había sostenido manos en los últimos minutos de fiebre. Sabía cuándo una situación no tenía reversa, y sabía cuándo sí la tenía. Esta alcanzó a pensar mientras bajaba las escaleras del despacho de Perkins. Todavía no la tenía. Todavía no.
El alguacil Denton la escuchó con paciencia profesional y luego le dijo que sin pruebas no había investigación, que él entendía que el dolor a veces hacía ver conspiraciones donde no había más que mala suerte y que si conseguía algo concreto, volviera. Le dijo algo concreto con el tono de quien dice no vuelvas. Las mujeres del pueblo fueron más amables en la forma y más crueles en el fondo. Señora Hartwell le trajo un guiso de lentejas y le dijo que era una lástima. Señora Briggs le envió un mensaje diciéndole que rezaría por ella. Nadie le ofreció trabajo, nadie le ofreció dinero. Nadie preguntó en voz alta lo que Remedios sabía que muchas pensaban en voz baja. ¿Y si Esteban estaba metido en algo? La pregunta no dicha era más pesada que la que sí se pronunciaba. El Valle de San Cristóbal era de esos lugares que parecen diseñados para hacer olvidar que el mundo puede ser injusto. Tierra húmeda y oscura, color de chocolate viejo, capaz de producir maíz y trigo y alfalfa con una generosidad que en otras regiones del oeste hubiera parecido milagro. Montañas en los cuatro costados como muros protectores, pinos en las laderas altas, robles y alisos en el fondo del valle, donde corría el río Cristal, que en agosto bajaba transparente como su nombre, y en marzo llegaba turbio y violento desde los deshielos. Un lugar para quedarse, un lugar que hacía a los hombres posesivos, como si la belleza de la tierra contagiara a sus dueños con el miedo de perderla. El doctor Horace Callum llevaba 23 años en el valle y poseía, según los registros del condado, el 42% de las tierras cultivables. Había llegado como médico itinerante, había salvado vidas durante la epidemia de fiebre de 1871, y el agradecimiento de los sobrevivientes había tomado la forma de ventas de tierras a precios que en retrospectiva nadie sabía bien cómo se habían negociado. Era el hombre que más había hecho por el valle, decían todos. El hospital, la escuela de ladrillo, el camino empedrado hasta el mercado. Callum aquí, Callum allá. Su nombre en el dintel del hospital, como un santoral laico. Remedios conocía al doctor Callum, de haberlo visto en 3 o 4 reuniones del pueblo. Era un hombre de 61 años, delgado, con manos de cirujano todavía firmes y ojos grises que nunca parecían sorprenderse de nada. Le había mandado el pésame a través de Perkins. No había ido al entierro. El día que le devolvieron sus cosas del rancho, una caja con ropa, los instrumentos de partera, la Biblia de su madre, Remedios empujó todo eso al fondo de la carreta prestada del herrero Villanueva y condujo sin saber bien hacia dónde. El camino sur llevaba al pueblo siguiente, a 16 millas. El camino norte subía hacia las tierras altas, donde el pasto se acababa y empezaban los riscos. El camino este bordeaba el río. El camino oeste se internaba en la parte del valle que nadie usaba, tierra de nadie entre las propiedades de Callum y las montañas del fondo, zona de enredaderas y piedra caliza y manantiales subterráneos que hacían el suelo poco apto para el cultivo. Tomó el camino oeste porque era el único que no llevaba a ningún sitio donde tuviera que ver a nadie. Fue a la media hora de camino cuando lo vio. Entre una cortina de lianas que colgaban desde un saliente de roca, la silueta apenas reconocible de lo que había sido, en algún momento, una construcción. 2 paredes de piedra en pie, un techo hundido, y en la cara norte, completamente cubierta por enredaderas, una abertura que podría haber sido puerta, o podría haber sido simplemente un hueco en la roca. Remedios detuvo la carreta y miró. No sabía todavía lo que eso significaba, solo sabía que el sol empezaba a bajar y que no tenía a dónde ir, y que a veces el único camino posible es el que conduce a ningún sitio conocido. Bajó de la carreta con el mismo cuidado sistemático con que bajaba de una montura cuando el terreno era incierto. Un pie, luego el otro, sin apresurarse. Villanueva le había prestado también un rifle Remington de un solo disparo y una caja con 18 cartuchos, diciéndole que en el camino oeste había serpientes y a veces leones de montaña.
Villanueva era de los que ofrecían lo que tenían, en lugar de lo que les costaba nada ofrecer. La vegetación entre la carreta y la construcción era densa, enredaderas de hoja pequeña, entrelazadas con arbustos de raíz profunda, que el ganado no había pastado en años. Remedios avanzó usando el rifle como bastón ocasional, apartando ramas con el antebrazo, estudiando el terreno antes de cada paso. La partera en ella, la que había aprendido a moverse en casas ajenas a oscuras, sin despertar a los que dormían, encontraba el camino antes de que la mente lo trazara conscientemente. La abertura cubierta de lianas medía algo menos de 2 metros de alto y 1,5 de ancho. Cuando apartó los tallos con ambas manos, la piedra detrás era gris y seca, cortada con herramienta, no natural. Alguien había construido esto. Alguien había invertido trabajo y tiempo en estas paredes, en esta entrada, en este lugar que ahora el valle parecía haber olvidado deliberadamente. El interior olía a tierra húmeda y a algo más antiguo, un olor mineral que le recordó a las cuevas que de niña había explorado con su hermano en las colinas de Sonora. Sus ojos tardaron un momento en adaptarse. Cuando lo hicieron, vio una sala rectangular de unos 8 metros por 6, techo de vigas de madera en parte caído, pero en parte todavía firme, suelo de tierra apisonada con restos de lo que había sido un piso de tablones, y a lo largo de la pared una serie de estantes construidos directamente en la roca. En los estantes, herramientas de minería, picos, palas, tamices, un aparejo de cuerda ennegrecido, una linterna de mano con aceite todavía adentro. Lo sacudió y lo confirmó. 2 mantas dobladas con cuidado que despidieron polvo, pero no humedad al abrirlas. Un cubo de metal con tapa. Abrió el cubo. Dentro, harina de maíz sellada en tela encerada, todavía buena. Frijoles secos. Una tableta de chocolate oscuro, envuelta en papel de estraza. Alguien había preparado esto para alguien, no para ella, pero aquí estaba. Pasó la primera hora haciendo lo que su instinto de partera le dictaba. Inventario. Catalogar lo que había antes de tomar ninguna decisión. Encontró, empujada contra la pared norte y parcialmente oculta bajo el derrumbe del techo, una caja de madera con cerradura rota. Dentro, papeles enrollados atados con cordel, demasiado oscuro para leerlos ahora. Los dejó. Encontró, en un rincón que no era visible desde la entrada, un orificio en el suelo del tamaño de una boca de pozo, cubierto con una tabla pesada. La levantó. Aire frío subió desde abajo, y con él el sonido lejano e inconfundible del agua corriendo sobre piedra. Un manantial subterráneo. Agua limpia. Algo se aflojó en su pecho. No alegría exactamente, sino la versión más pobre y más necesaria de la alegría que es el alivio de no morir de sed. Al caer la noche tendió las mantas en el rincón más alejado de la entrada rota, cargó el Remington y lo apoyó contra la pared al alcance de la mano. Comió frijoles fríos de la mano, directamente de la tela encerada, sin fuego para no señalar su presencia desde afuera. Pensó en Esteban. Pensó en los 16, ahora 14, días que le habían dado, y en la absurdidad de que esa cuenta ya no importara. Pensó en los $52 en la lata de harina de maíz que había tenido que dejar en el rancho, porque Perkins le había dicho que el contenido del rancho era propiedad del arrendador, hasta saldar una deuda que Remedios no recordaba haber contraído, y que sin embargo Perkins tenía en papel firmado. Papel firmado, había dicho. Y ella había pensado, ¿cuándo firmó Esteban eso? Y luego había pensado, ¿lo firmó Esteban? Esa pregunta era la que no la dejaba dormir. No el frío, no el olor a tierra, no el sonido extraño e intermitente que hacía la madera del techo al asentarse. La pregunta, si alguien había falsificado la firma de Esteban en una deuda, ¿para qué? Y si habían necesitado falsificar su firma, ¿qué sabía Esteban que hacía necesario que se fuera, que se endeudara, que desapareciera de esas tierras?
Llevaba 2 horas en ese hilo de pensamiento cuando escuchó los caballos. No 1, 3, quizás 4, avanzando despacio por el camino oeste. Con linterna, veía el halo a través de las rendijas de la pared este. Voces bajas. Un hombre que daba instrucciones, otro que respondía con monosílabos. Remedios tomó el Remington, se pegó a la pared junto a la entrada y esperó con la respiración controlada de quien ha aprendido a no gastar aire en el pánico. «Aquí no hay nadie», dijo una voz a menos de 20 metros. «Llevan años sin venir aquí». «El doctor quiere confirmarlo», respondió otra. «El doctor quiere todo confirmado 2 veces». Una pausa. Escupir en la tierra. «Mañana venimos de día, con luz». Los caballos se detuvieron. Remedios contó hasta 20 sin moverse. ¿Y si alguien encontró la entrada? Nadie conoce este lugar, ni en el mapa aparece. Silencio. Luego el crujido de las sillas de montar, al girar los caballos. Luego el sonido alejándose. Remedios esperó 20 minutos más antes de bajar el rifle. Sus manos no temblaban. Eso le pareció extraño hasta que entendió por qué. La rabia, cuando llega a cierta temperatura, estabiliza lo que el miedo sacude. El doctor, había dicho el hombre, y ella ya sabía de qué doctor hablaban. Amaneció con el frío seco y limpio que tienen las mañanas de los valles altos en septiembre, y Remedios estaba despierta desde antes del amanecer, sentada junto al orificio del manantial, con los papeles de la caja de madera sobre las rodillas. Los había atado de nuevo al oscurecer. Los abría ahora con la primera luz que entraba oblicua por la entrada de lianas. Eran 3 documentos distintos. El primero, un mapa dibujado a mano, con tinta ya café de antigüedad, que mostraba el valle de San Cristóbal y sus alrededores, con una anotación que Remedios tardó un momento en interpretar. Los números junto a cada parcela no eran medidas, eran fechas, y junto a las fechas, iniciales. El segundo documento, una lista de nombres con sumas de dinero al lado. 16 nombres. Reconoció 3. Hermanos Aguirre, que habían vendido su rancho al este del río en 1879 y se habían ido a California, diciendo que el clima no era para ellos. Viuda McAllister, cuya tierra había pasado a Callum en 1883 tras una deuda que nadie había sabido explicar bien. Y al final de la lista, sin suma anotada todavía, solo las iniciales, E.S., Esteban Salazar. Remedios sostuvo el papel con las 2 manos y respiró. 1 vez, 2. El instinto de la partera era también el instinto de quien no puede darse el lujo de derrumbarse en el momento equivocado. Había tiempo para llorar y tiempo para actuar, y este era tiempo de actuar. El tercer documento era el más viejo. Una carta con fecha de 1874, escrita con letra pequeña y apretada, que le costó descifrar, pero que, a medida que leía, le fue poniendo cada frase más fría que el agua del manantial. La carta era de un hombre llamado Thomas Reeves, dirigida a su hermano en El Paso, y narraba con la precisión atemorizada de quien sabe que está contando algo peligroso. Que el doctor Callum había llegado al valle, no como médico itinerante, sino como representante de una compañía de tierras de Chicago que buscaba consolidar propiedades para revenderlas al ferrocarril cuando la línea llegara al sur, que la epidemia de fiebre de 1871 había sido real, pero que Callum había retrasado deliberadamente los suministros de quinina hasta que las familias más endeudadas cedieran sus tierras a precios de emergencia. Que los bandidos que habían asaltado al viejo Peregrino Rivas en 1873 eran hombres de Callum disfrazados. Que Reeves había trabajado como asistente de Callum durante 2 años y que cuando había amenazado con hablar, lo habían amenazado de vuelta con algo que lo había convencido de guardar silencio, aunque sin convencerlo de destruir las pruebas que tenía. «He escondido estos documentos en el lugar que tú conoces», decía la carta al final. «Si algo me ocurre, ven a buscarlos. Si no vienes en un año, asumiré que algo te ocurrió también».
Thomas Reeves. Remedios buscó en su memoria. No conocía ese nombre, pero debajo de la firma, en letra diferente y con tinta más nueva, alguien había agregado una sola línea, años después. Thomas murió en 1876. Caballo desbocado. El doctor firmó el certificado. Pasó la mañana reparando la entrada con las lianas que había cortado, volviéndola a colgar de forma que pareciera intacta desde afuera. Aprendió en 2 horas lo que había tardado Esteban 20 años en aprender sobre trabajo de campo. Que las manos hacen lo que la mente les ordena, cuando no hay nadie más disponible para hacerlo. Exploró la parte trasera de la construcción y encontró lo que el mapa le había sugerido: una abertura en la roca, apenas suficiente para pasar de costado, que llevaba a un túnel natural de unos 12 metros, que terminaba en una cámara más pequeña donde alguien había apilado, con cuidado y en una época imposible de precisar, 12 cajas de madera selladas con clavos. Abrió la primera con el extremo de un pico. Dentro, papeles, decenas de papeles, contratos, escrituras, correspondencia, nombres que reconocía y fechas que cubrían 20 años del valle. Abrió la segunda. Más correspondencia, esta entre Callum y una dirección en Chicago, que se repetía en 20 cartas distintas. En la tercera encontró algo diferente, una lista escrita a mano, con fecha de apenas 3 años atrás, de 19 personas. Junto a cada nombre, propietario actual, deuda fabricada, método, resultado. 16 de los 19 tenían un resultado anotado. Los 3 sin resultado eran los últimos de la lista. El tercero de los sin resultado era Esteban Salazar, parcelero arrendado. Se niega a firmar traspaso voluntario. Conoce demasiado. Oyó conversación con Perkins. Método, pendiente. Remedios leyó esa línea 3 veces. Método, pendiente. Y la fecha junto al nombre era de 4 meses atrás. 4 meses atrás. 2 meses antes de que Esteban tomara, o lo llevaran a, el camino viejo. Las otras 2 entradas sin resultado tenían nombres que ella también reconocía. Ambos vivos todavía. Ambos en el valle. La cámara del fondo olía a polvo y a la secreta gravedad de las cosas que han esperado mucho tiempo. Remedios sacó las cajas una por una al espacio principal. Las abrió con metódica violencia, usando el pico como palanca, y apiló los documentos en columnas, que fue organizando por fecha en el suelo de tierra. Trabajó durante horas sin parar, con la concentración de quien sabe que tiene un tiempo limitado antes de que vuelvan los hombres con linterna. Lo que emergió de esas 12 cajas era la arquitectura completa de 22 años de despojo sistemático. Callum no había sido oportunista, había sido planificador. Cada adquisición seguía un patrón: identificar propietario, fabricar deuda a través de Perkins, aplicar presión a través del alguacil Denton. Y si la presión no bastaba, método alternativo, decían algunos documentos con esa eufemia de contador. Las cartas a Chicago eran informes de avance. La compañía, Western Land Consolidation Co., un nombre que no decía nada, esperaba que para 1892 el 80% del valle estuviera consolidado. El ferrocarril llegaría en 1894, según los documentos más recientes. El valor de las tierras se multiplicaría por 12. Esteban había escuchado algo que no debía. La anotación lo decía sin ambigüedad. Oyó conversación con Perkins. Remedios imaginó a su marido pasando por el despacho de Perkins en algún recado ordinario, escuchando nombres, o números, o instrucciones que no encajaban, y guardando silencio porque todavía no sabía qué hacer con lo que había escuchado. Esteban era de los que pensaban antes de hablar. Siempre había sido de los que pensaban antes de hablar, y eso, esta vez, no lo había salvado. Estaba en el centro de la sala, con un fajo de cartas de Chicago en la mano, cuando escuchó las voces afuera. Esta vez eran más. 5 o 6 hombres, a juzgar por los pasos.
y esta vez con luz de día. Remedios recogió los documentos más importantes en un atado rápido, los envolvió en la manta seca, tomó el Remington y retrocedió al túnel de la cámara trasera. Entró de costado, avanzó los 12 metros a oscuras, con una mano en la pared, y llegó a la cámara justo cuando escuchaba la entrada principal siendo inspeccionada. «Aquí ha estado alguien». Voz que no reconocía. «Estas lianas fueron movidas». Reciente. Silencio. Pasos en la sala principal. Las cajas. Esta voz sí la reconocía. Perkins. ¿Alguien abrió las cajas? Mierda. Otra voz, más joven. ¿El doctor sabe? El doctor manda a investigar y después sabe. Perkins otra vez, con la dicción precisa y fría del hombre que maneja papeles toda su vida. Deja las cajas. Sella el túnel. Hoy. ¿Y si quien estuvo aquí tiene ya los documentos? Una pausa larga. Entonces el doctor necesita saber, antes de que esa persona llegue a cualquier lugar donde los documentos sirvan de algo. ¿Entiendes? Remedios apretó el Remington contra el pecho y calculó. Estaba en una cámara sin otra salida. Si sellaban el túnel con ella adentro, los documentos morían con ella. Si salía ahora, salía contra 5 o 6 hombres, con un solo cartucho en recámara. Oyó pasos hacia el túnel, la linterna de alguien iluminando la entrada. Y luego, desde afuera, desde el camino oeste, imposiblemente bienvenida, una voz que no pertenecía a ninguno de ellos. «Prensa, corresponsal del San Antonio Express. ¿Qué está pasando aquí?» La confusión que siguió duró quizás 3 minutos, pero se sintió como una hora. Voces superpuestas, el ruido de caballos inquietos, la voz nueva, masculina, insistiendo con la irritante impertinencia de los periodistas que saben que su oficio es su mejor escudo. Remedios esperó hasta que el sonido de los pasos en el túnel retrocedió, y entonces salió. La sala principal estaba vacía. Desde la entrada vio a los hombres de Perkins, reunidos en el exterior, formando un semicírculo tenso frente a un hombre de unos 35 años, delgado, con libreta en mano, y la expresión de quien está tomando notas mentales de todo lo que ocurre. Perkins, al frente del grupo, lo miraba con la hostilidad calculada del hombre que sabe que no puede hacer nada visible en este momento. Remedios salió por la entrada con el Remington en la mano derecha y el atado de documentos bajo el brazo izquierdo. Todos se giraron. «Señora», dijo el periodista, sin dejar de mirarla pero hablándole a ella. «¿Está bien?» «Perfectamente», respondió Remedios, y se sorprendió de que fuera verdad. Perkins recuperó la compostura en 2 segundos. «Señora Salazar, esto es propiedad privada. Está usted en situación de...» «Estos documentos», dijo Remedios en voz alta, lo suficientemente alta para que la libreta del periodista se abriera por sí sola, pertenecieron a un hombre llamado Thomas Reeves, que trabajó para el doctor Horace Callum y murió en 1876. Documentan 22 años de fraude de tierras y al menos 4 muertes que incluye la de mi marido, Esteban Salazar. El periodista escribía sin levantar la vista. Perkins dio un paso adelante. «Está mintiendo y está perturbada por el duelo y...» «También tengo una lista», continuó Remedios, «con los nombres de 19 familias de este valle, a las que el doctor Callum despojó de sus tierras de forma sistemática, con fechas, con métodos, con su firma en varios de los documentos de traspaso». Pausa. «¿Su nombre, señora?», dijo el periodista. «Remedios Salazar, partera, viuda». Escribió las 3 palabras. Perkins no dijo nada más. Solo miró a sus hombres con la mirada del que mide opciones y descarta las más costosas, y luego dio media vuelta y se fue al caballo. Sus hombres lo siguieron. El periodista bajó la libreta. «Señora Salazar», dijo, «me llamo David Crane. Llevo 6 meses en este valle, siguiendo una pista sobre tierras y ferrocarriles que no terminaba de armar.
Creo que usted acaba de darme la mitad que me faltaba. Remedios lo miró durante un momento. ¿Trabaja solo? Tengo un editor en San Antonio y una carta del gobernador que me autoriza a solicitar documentos en los registros del condado. Una pausa. Eso no me protege de los hombres con los que acaba de hablar, pero sí complica que me hagan desaparecer sin consecuencias. Necesito que esos documentos lleguen a una autoridad federal antes de que Callum sepa lo que tengo. Necesita también que alguien le crea, dijo Crane. Y para eso necesitamos más que documentos que usted encontró sola en un lugar al que usted llegó sola. Era una evaluación, no un insulto. Remedios lo reconoció como tal. ¿Cuánto tiempo necesita para verificar lo que hay en esas cajas? Una noche y el día siguiente. Tiene hasta mañana al mediodía, dijo Remedios. Después de eso, Callum va a mandar más gente y con menos instrucciones de ser cuidadosos. Los 2 días siguientes fueron los más agotadores de su vida, y Remedios había asistido partos de 40 horas. Crane verificó los documentos, con la velocidad metódica de alguien que ha aprendido a leer papeles oficiales, como otros leen mapas, buscando no el detalle, sino el patrón. Le tomó 12 horas confirmar lo que Remedios había encontrado y 4 más organizarlo en una secuencia narrativa que un juez federal pudiera seguir sin perderse. Mientras él trabajaba en la sala de piedra con su linterna y su libreta, Remedios hizo algo que ninguna de las dos habría predicho. Fue al pueblo, no al centro, a los márgenes. Fue a la casa de Rosario Aguirre, la hija mayor de los hermanos Aguirre, que había decidido quedarse en el valle cuando sus padres se fueron a California y que vivía ahora en una casita pequeña al borde del río, trabajando como lavandera. Rosario tenía 42 años, manos como madera de trabajo y una mirada que reconoció a Remedios en la puerta antes de que ella dijera nada. «Sé por qué vienes», dijo Rosario. «No lo sabes todavía», respondió Remedios. Se equivocó. Rosario lo sabía. Lo sabía desde hacía años, guardado en el lugar donde se guardan las cosas, para las que no hay todavía qué hacer. Su padre había firmado el traspaso de las tierras con la mano derecha, mientras el alguacil Denton sostenía el antebrazo de su hermano menor, con una mano, y con la otra un revólver que no apuntaba a ningún lado en particular, pero estaba lo suficientemente visible. Rosario no había hablado, porque había nadie a quien hablarle. Habló ahora. Pedro Nunqueri era carpintero, de familia apache que había decidido quedarse en el valle cuando los demás fueron forzados al norte. Era el hombre que había construido la escuela que llevaba el nombre de Callum, y guardaba desde entonces, con la sequedad de la ironía involuntaria, el recibo de pago que Callum había firmado por $35, un décimo del valor del trabajo, explicando que era todo lo que el presupuesto permitía para trabajo indio. ¿También guardaba algo más? Había visto, en la noche de noviembre de 1889, a 2 hombres llevar a caballo algo envuelto en lona por el camino viejo. Había reconocido el sombrero de uno de ellos. Era Clem Dawes, el capataz de Callum. Clem Dawes, que según el registro del alguacil, había sido el primero en encontrar el cuerpo de Esteban a la mañana siguiente. Remedios escribió los nombres en el papel que Crane le había dado y sintió cómo la rabia se convertía en algo más frío y más útil: estrategia. El tercer aliado fue el menos esperado, la señora Eleanor Briggs, la que le había mandado el mensaje de que rezaría por ella, la esperaba en el camino de vuelta a la construcción de piedra, sentada en una roca con la postura erguida de alguien que ha tomado una decisión difícil y no va a cambiarla. «He sabido lo que estás haciendo», dijo Eleanor Briggs sin preámbulo. «Mi marido trabajó para Callum como contador durante 3 años antes de morir. Lo que vio lo enfermó, no literalmente. Literalmente sí, también, pero primero lo enfermó por dentro». Sacó de la bolsa del delantal un sobre cerrado. Copias de algunos libros contables, no de todo, pero de suficiente. Haley los hizo antes de que Callum se los pidiera de vuelta.
Me los dio a guardar diciéndome que si algo le pasaba los entregara. Algo le pasó. Tardé 8 años en encontrar a quien entregárselos, porque tardé 8 años en creer que existía alguien a quien entregárselos. Remedios tomó el sobre. «Gracias», dijo. «No me agradezcas todavía», respondió Eleanor Briggs. «Agradéceme cuando esto termine bien». Callum respondió esa misma noche. No con violencia directa. Era demasiado cuidadoso para eso, sino con la presión oblicua de los poderosos. El alguacil Denton apareció en el camino con una notificación de confiscación de documentos de origen desconocido, firmada por el juez de paz del condado. 2 hombres que Remedios no conocía empezaron a seguirla a distancia visible cuando entraba al pueblo, y Crane recibió en su habitación del hotel un mensaje anónimo que listaba los nombres de su madre y sus hermanas en el paso, junto a la frase «Los periodistas también tienen familia». Crane dobló el papel, lo metió en el bolsillo y continuó escribiendo. «¿No le preocupa?», preguntó Remedios. «Me preocupa mucho», dijo Crane. «Por eso voy a terminar antes». Esa noche, Remedios volvió a la cámara trasera a buscar las 3 últimas cajas que no había abierto. En la segunda encontró algo que no esperaba. No papeles. Una bolsa de cuero cosida que contenía, al abrirla, 47 monedas de oro de $20, más de $900 en total, y una nota escrita en la misma letra pequeña de la carta de 1874. Para el costo del abogado cuando llegue el momento. Thomas Reeves sabía que el momento llegaría. La tercera caja contenía algo que valía más que el oro. Una lista. 19 nombres. Las 19 familias del documento que Remedios ya tenía. Pero esta versión incluía los nombres de los testigos presentes en cada firma, los nombres de los hombres que habían aplicado la presión, y en 4 casos específicos, los nombres de quienes habían conducido los métodos alternativos. Uno de los 4 casos era Esteban. El testigo listado junto al nombre de Esteban era Clem Dowes y R. Tanner. Remedios copió esos 2 nombres en su propia letra, en el reverso de un sobre, y los memorizó antes de dormir. Fue en ese momento, leyendo esa lista con los nombres de 19 familias que habían perdido lo que ella había perdido, algunas más de lo que ella había perdido, que algo se consolidó en su interior con la solidez irreversible de una decisión tomada desde adentro hacia afuera, no al revés. No iba a huir, no iba a negociar, no iba a aceptar ninguna oferta que Callum pudiera hacer, y la haría, porque los hombres como Callum siempre hacen una oferta cuando ven que la violencia directa no funciona. Iba a arrasar con todo. Crane partió hacia San Antonio con una copia de los documentos más importantes 3 días después, viajando con la correspondencia del correo oficial para dificultar su intercepción. Antes de irse dijo a Remedios que tenía un contacto en la Fiscalía Federal de Texas, que llevaba años buscando exactamente el tipo de caso que ella le estaba dando, y que si el Express publicaba el primer artículo antes de que Callum pudiera actuar judicialmente contra el periódico, la presión pública haría muy difícil enterrar el proceso. ¿Cuánto tarda? 2 semanas para el artículo, 3 para que llegue el fiscal federal. Una pausa. Si no me interceptan, entonces yo necesito 3 semanas. Crane la miró con la expresión del periodista que ha aprendido a no subestimar a la gente que entrevista. ¿Qué va a hacer? Reunir testigos, respondió Remedios. Y asegurarme de que cuando llegue el fiscal, lo que tenga sea irrefutable. Las 2 semanas siguientes la convirtieron en algo que no tenía nombre preciso en el vocabulario del Valle. No era exactamente abogada, ni exactamente investigadora, ni exactamente organizadora de comunidad, pero era algo de las 3 cosas mezcladas con la paciencia y la perseverancia de la partera, que sabe que hay trabajos que no se pueden apresurar. Fue a cada familia de la lista. 16 de las 19 seguían en el valle o en los alrededores. 9 de ellas accedieron a hablar,
primero con miedo y luego cuando vieron que no estaban solos, con algo que Remedios reconocía de su otro trabajo: la determinación de quien ha aguantado demasiado tiempo y encuentra por fin el canal. Rosario Aguirre se convirtió en aliada de tiempo completo, usando su posición de lavandera, que le daba acceso a casi todas las casas del pueblo, para coordinar reuniones en horas en que los hombres de Callum no vigilaban. Pedro Nunqueri, cuya carpintería era el pretexto perfecto para reunirse, prestó su trastienda 3 noches. Eleanor Briggs hizo algo más delicado. Usó sus 30 años de membresía en la iglesia local y su reputación de señora respetable para entrevistar a 4 mujeres que nunca habrían hablado con Remedios directamente, viudas de hombres que Callum había usado como intermediarios y que guardaban información sin saber que era información. El sacerdote, padre Ignacio, escuchó confesiones con más atención que de costumbre durante esa semana, y sin violar ningún sigilo sacramental, pudo decirle a Remedios que había personas en el pueblo con cargas muy pesadas, que quizás pronto encontrarían el valor de ponerlas en el lugar correcto. El intento de intimidación final llegó a 10 días de la llegada del fiscal, no a través de Callum directamente, jamás directamente, sino a través de una visita de Perkins a la casita donde Remedios dormía ahora, prestada por Rosario Aguirre. Perkins entró con 2 hombres, cerró la puerta y puso sobre la mesa un sobre. $3,000, dijo, y el traspaso de una parcela al sur del río, a su nombre, escritura limpia, a cambio de los documentos y su retirada del condado. Remedios miró el sobre. ¿Eso es lo que vale mi marido? Su marido tomó un camino peligroso, y ¿eso es lo que valen 16 familias? Silencio. Señora Salazar, dijo Perkins, con la voz de quien cambia de ángulo, usted es una mujer sola sin recursos legales y sin protección real. Lo que está intentando hacer no tiene precedente en este condado. Los jueces locales Los jueces locales ya no son el problema de ninguno de los dos, dijo Remedios. El San Antonio Express publica el viernes. El fiscal federal llega el martes siguiente. Perkins no se movió durante 3 segundos completos. Luego tomó el sobre de la mesa, se lo metió en el bolsillo y salió sin decir más nada. Esa misma noche, Clem Dawes, el capataz que había llevado a Esteban al Camino Viejo y que aparecía en la lista de testigos, fue a ver al padre Ignacio. Estuvo 2 horas en la sacristía. Salió con los ojos enrojecidos y preguntó dónde podía encontrar a la señora Salazar. Remedios lo recibió en la trastienda de Pedro Nunqueri. Dawes era un hombre grande, de campo, con las manos acostumbradas al trabajo físico y la mirada de quien ha gastado 10 años borrando algo que no se borra. No di la orden, dijo sin preámbulo, pero estuve ahí y no lo impedí. ¿Qué quiere a cambio de testificar? Nada, dijo Dawes, solo que conste que no di la orden. Remedios lo miró durante un momento. Constará, dijo. El fiscal federal llegó un martes de octubre con cielo nublado y viento que venía de las montañas del norte, y Remedios lo recibió en la misma trastienda de Nunqueri, porque el juzgado del condado seguía siendo territorio de Callum. El fiscal se llamaba Morrison, tenía 50 años, cara de hombre que ha visto muchas variaciones del mismo esquema, y leyó los documentos en silencio durante 1 hora y media antes de levantar la vista. ¿Cuántos testigos confirmados? 11 con declaración escrita, 3 más que testificarán en persona, y un participante directo, dijo Remedios, que vio la muerte de mi marido. Morrison volvió a los documentos. Las cartas a Chicago son suficientes por sí solas para un caso federal. Esto no es solo fraude de tierras local, dijo. La compañía Western Land Consolidation está registrada en Illinois. Eso cruza jurisdicción estatal. Pausa. El doctor Callum va a necesitar un abogado muy bueno. Ya tiene uno, dijo Remedios. Perkins. Morrison hizo algo con los labios que no era exactamente una sonrisa.
Señora Salazar, necesito que en el juicio usted testifique sobre el hallazgo de los documentos en primera persona. La defensa va a atacar la cadena de custodia y va a atacarla a usted. ¿Está preparada para eso? He pasado 20 años en partos difíciles, respondió Remedios. Sé lo que significa tener un trabajo que hacer, cuando lo más fácil sería no hacerlo. Morrison asintió. El juicio es en 3 semanas. En Laredo, en el juzgado federal. Traiga a sus testigos. La sala del juzgado federal en Laredo tenía capacidad para 80 personas, y ese martes de noviembre había 120. El San Antonio Express había publicado 3 artículos. Había corresponsales de 2 periódicos de El Paso y uno de Ciudad de México, que cubría la historia desde el ángulo de las familias mexicanas despojadas. El doctor Horace Callum estaba sentado a la mesa de la defensa, con la postura erguida del hombre que ha decidido que la mejor estrategia es proyectar que no tiene nada que temer. Los primeros testigos fueron sistemáticos. El contador del condado que explicó las irregularidades en los registros de tierras. Un experto en documentos de San Antonio que autenticó las firmas de Callum en las cartas a Chicago. Rosario Aguirre, que describió el día en que su padre firmó el traspaso con el alguacil, sosteniendo el brazo de su hermano. Luego Remedios fue llamada al estrado. El fiscal Morrison la llevó por la secuencia completa. La muerte de Esteban, la expulsión del rancho, el camino oeste, la entrada de lianas, las cajas. Le hizo describir cada documento clave. La sala escuchaba con el silencio de quien entiende que está oyendo algo que no va a poder olvidar. El abogado de la defensa, no Perkins, que había contratado a un especialista de Houston, se llamaba Burke y era bueno. Empezó con suavidad. Señora Salazar, ¿tiene usted educación formal? Fui a la escuela hasta los 14 años, luego aprendí de la partera del pueblo. Entonces usted no tiene formación jurídica ni experiencia con documentos legales. Tengo 20 años de partera. He aprendido a leer lo que otros no quieren que se vea. Burke cambió de ángulo. Usted encontró esos documentos sola, sin testigos, en una propiedad a la que llegó sin permiso de nadie. Sin permiso del hombre que había mandado a matar a mi marido, sí. Murmullos en la sala. El juez Hargreaves golpeó el mazo sin excesiva convicción. No es posible, continuó Burke, que una mujer en su estado emocional, recién enviudada, desesperada económicamente, haya malinterpretado documentos complejos. Los documentos dicen lo que dicen, señor Burke. La interpretación la puede hacer cualquiera que sepa leer. Si quiere, le sugiero que los lea en voz alta para la sala y juzgamos juntos. Más murmullos. Esta vez el mazo del juez fue más firme, pero también, notó Remedios, más tardío. Burke intentó un tercer ángulo, la credibilidad de Clem Dawes como testigo, dado su rol en los hechos. Remedios respondió que precisamente el hecho de que Dawes fuera culpable hacía su testimonio más valioso. No menos. Nadie arriesga prisión para proteger a alguien que no tuvo parte. Burke finalmente preguntó por qué Remedios no había acudido directamente a las autoridades locales en lugar de acumular documentos en secreto durante semanas. Porque el alguacil Denton está en la lista de cómplices de los documentos de Thomas Reeves, respondió Remedios. Y el juez de paz del condado firmó 2 de los traspasos fraudulentos como testigo notarial. No tenía autoridades locales a las que acudir. Por eso estamos en un juzgado federal. Burke se sentó. El fiscal Morrison estaba tomando notas con la calma del hombre que sabe cómo va saliendo una cuenta. La testimonio sorpresa llegó en la tarde, en el momento en que la defensa presentaba su último argumento sobre la autenticidad de las cartas a Chicago. El juez Hargreaves levantó una sesión de 15 minutos para revisar un documento que un oficial le entregó en el estrado, y cuando regresó, tenía una expresión nueva. Se ha recibido telegrama con declaración jurada de un señor William Reeves, de El Paso, identificándose como sobrino de Thomas Reeves,
y adjuntando una segunda serie de cartas, del mismo puño y letra, que las encontradas por la señora Salazar, las cuales su madre guardó desde 1874 y que corroboran punto por punto los hechos documentados en el juicio. Burke solicitó tiempo. El juez se lo negó. El jurado tardó 3 horas y 20 minutos. Culpable en las 16 acusaciones, Callum no se derrumbó ni hizo escenas. Simplemente cerró los ojos durante 30 segundos y luego los abrió con la mirada de quien ya calculó que no hay salida y está archivando el hecho. El juez Hargreaves leyó la sentencia con la precisión de los documentos. 25 años, sin opción de reducción antes de los 15, y revocación de todos los traspasos de tierras obtenidos mediante fraude desde 1871. Luego se dirigió a Remedios. Señora Salazar, el tribunal reconoce que sin su perseverancia y su riesgo personal, este caso nunca habría llegado a estas instancias. El expediente quedará como referencia para futuras acciones de recuperación de tierras en el condado. Su reclamo sobre la parcela que su esposo trabajaba durante 7 años queda aprobado por esta corte. Remedios asintió. No dijo nada. Afuera, en el corredor, Rosario Aguirre la esperaba con las manos apretadas, y Remedios le sostuvo las manos un momento antes de que ninguna de las dos pudiera hablar. Volvió al Valle de San Cristóbal en la primera semana de diciembre, cuando los robles habían soltado la última hoja y el valle tenía esa calidad de reposo que precede al invierno, la tierra descansando, recuperando lo que el año le había quitado. La parcela que había sido de Esteban estaba en pie. Los nuevos arrendatarios que Callum había metido habían recibido notificación del juzgado federal y se habían ido sin protestar mucho, como si también ellos supieran que estaban parados en terreno prestado. La casa necesitaba trabajo, una ventana rota, el tejado con 2 vigas flojas, el huerto invadido por maleza de 3 meses. Remedios puso la mano en la puerta de madera que Esteban había cepillado hasta dejarla lisa, y se quedó un momento así, solo con eso. Luego entró. La primavera siguiente, la parcela de los Salazar producía alfalfa, maíz y una huerta de verduras que abastecía la mitad de las familias del Camino Este. No porque Remedios fuera especialmente hábil con el campo, lo era con esfuerzo, no de nacimiento, sino porque Pedro Nunqueri había venido a reparar el tejado y se había quedado a ayudar con la siembra, y porque Rosario Aguirre había llegado con semillas y experiencia, y porque 2 de las familias de la lista que habían recuperado sus tierras gracias al juicio trabajaban ahora en cooperativa con ella. El dinero de Thomas Reeves, los $900 en oro que había esperado décadas en la Cámara de Piedra, fue a 3 usos: una tercera parte para los gastos del proceso federal, una tercera parte para el fondo que Remedios estaba organizando para asistir legalmente a las familias que todavía buscaban recuperar sus propiedades, y la última tercera parte para comprar los instrumentos de partera que había tenido que dejar en el rancho cuando Perkins le devolvió sus cosas en una caja. Volvía a ser partera. El primer parto al que fue convocada después del juicio fue el de la hija de una familia apache vecina de los Nunqueri, y cuando llegó a la casa a las 2 de la madrugada con su bolsa y su linterna, la madre le tomó la mano con la misma presión desesperada y confiada que tienen todas las madres en ese momento, y Remedios sintió que estaba, por primera vez en meses, exactamente donde debía estar. El proceso del juicio Callum, que los periódicos de San Antonio y El Paso habían seguido con atención, produjo algo que Remedios no había anticipado: cartas. Decenas de cartas que llegaron a nombre de la partera del Valle de San Cristóbal, desde otros condados de Texas, desde Nuevo México, desde el territorio de Arizona. Mujeres en situaciones similares, familias que habían perdido tierras de maneras que olían al mismo patrón. Algunas pedían consejo, algunas pedían que las ayudara a encontrar un abogado, algunas solo querían que alguien supiera lo que les había pasado. Crane publicó un cuarto artículo, La partera que desmanteló un imperio de fraudes, que circuló más que los 3 anteriores.
Un abogado de Houston que había leído el artículo le escribió ofreciéndose a llevar gratuitamente 3 de los casos más sólidos que aparecían en las cartas. Remedios le respondió con una lista de 5. No era activista. No se pensaba a sí misma de esa forma. Era partera. Sabía que algunos partos necesitan más ayuda que otros, y que nacer no era suficiente si nadie sostenía lo que llegaba al mundo. Morrison, el fiscal federal, le escribió en febrero para informarle que la investigación de Western Land Consolidation Co. en Chicago había llevado a la apertura de 10 casos adicionales en 4 estados, y que el nombre de Esteban Salazar estaba incluido en el expediente oficial como víctima documentada de conspiración con resultado de muerte. Le preguntaba si deseaba que su nombre apareciera en el expediente como testigo clave. Le respondió que sí, y que el nombre era Remedios Salazar, partera, y que lo escribiera completo. Había una tarde de mayo, cuando el valle estaba en ese verde imposible que solo dura 3 semanas antes del verano, en que Remedios salió a la orilla del río Cristal y se sentó en una piedra plana a ver correr el agua. Las montañas al norte todavía tenían nieve en las cumbres. Los chopos a la orilla del río tenían las hojas nuevas, esa transparencia de lo que acaba de llegar y todavía no sabe que tiene que endurecer. Pensó en Esteban. Lo pensaba todos los días, pero este día diferente, no con la punzada aguda de los primeros meses, sino con la claridad de quien recuerda a alguien sin que el recuerdo lastime. Había sido un hombre que pensaba antes de hablar, que cuidaba los caballos con paciencia, que en invierno calentaba el café 2 veces porque sabía que ella siempre dejaba la taza enfriar. Un hombre que había escuchado algo que no debía y que había guardado silencio porque todavía no sabía qué hacer con eso, y cuyo silencio no lo había salvado, pero cuya muerte había roto algo que ya no podía seguir roto. Había perdido todo. Él, el rancho, el trabajo, los $52 de la lata de harina de maíz que Perkins se había quedado sin sonrojarse. Y al reconstruir desde esa pérdida, había encontrado algo que no sabía que tenía y que nadie iba a poder quitarle. La certeza de que era capaz de sobrevivir cualquier tormenta y de que sobrevivir no era suficiente. Que la pregunta siguiente, siempre, era qué construir con lo que quedaba. El río Cristal corría sobre las piedras, con el mismo sonido que tenía antes del juicio, y antes de la muerte de Esteban, y antes de todas las cosas que habían ocurrido, indiferente y limpio y continuo. El valle era hermoso, seguía siendo hermoso. La belleza de la tierra no había sido culpa de Callum, y no era propiedad de Callum, y seguía estando ahí después de Callum. Eso también era algo. Se levantó, recogió su bolsa de partera del suelo y tomó el camino de vuelta al rancho. Tenía una carta que responder, un nacimiento que podría ocurrir en los próximos días, y en la tarde, una reunión con 2 familias que querían entrar a la cooperativa. El cielo sobre el valle de San Cristóbal era azul, igual que el día del entierro de Esteban. Pero esta vez, Remedios pensó que quizás el azul no era para los nacimientos